Hay una pregunta incómoda que casi nadie quiere hacer en voz alta. ¿Por qué parece que las buenas personas siempre pierden? Miras a tu alrededor y ves algo extraño. Algo que contradice todo lo que te enseñaron desde niño. Te dijeron que ser bueno era suficiente, que la bondad sería recompensada, que ayudar a otros te traería respeto, que ser honesto te abriría puertas, que si actuabas con corazón limpio, la vida haría justicia. Pero después creciste, y la realidad comenzó a mostrar un rostro diferente. Viste personas nobles siendo utilizadas, viste corazones sinceros siendo traicionados, viste hombres y mujeres sacrificarse por otros, solo para terminar olvidados. Mientras tanto, personas manipuladoras parecían avanzar sin culpa. Los egoístas obtenían atención. Los fríos parecían tener más poder. Y entonces nació dentro de ti una pregunta peligrosa. ¿Me mintieron? Porque quizás tú también lo has vivido. Tal vez diste demasiado en una relación y terminaste roto. Tal vez ayudaste a alguien que desapareció cuando tú necesitaste apoyo. Tal vez fuiste leal, mientras otros jugaban con ventaja. Y lentamente apareció una sensación amarga, la sensación de que ser bueno es una condena. Pero aquí es donde debemos enfrentar una verdad incómoda. No, las buenas personas no siempre pierden. Lo que pierde es otro tipo de persona. La persona incapaz de poner límites. La persona que confunde bondad con sumisión. La persona que cree que amar significa tolerarlo todo. La persona que piensa que sacrificarse eternamente es una virtud. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque el mundo no castiga la bondad. El mundo castiga la ingenuidad. Y esa es una verdad que pocos se atreven a aceptar. Observa con atención. El fuego puede darte calor o puede destruir tu casa. El agua puede darte vida o ahogarte, y la bondad funciona igual. No es buena o mala por sí sola. Todo depende de si está acompañada por conciencia o por debilidad. Muchas personas llamadas buenas en realidad no son bondadosas. Son personas aterrorizadas. Tienen miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a decepcionar, miedo a ser vistas como egoístas, y entonces construyen una personalidad basada en agradar. Dicen sí cuando quieren decir no. Callan cuando deberían hablar. Soportan cuando deberían marcharse. Perdonan cuando deberían alejarse. Y con el tiempo, dejan de vivir. Comienzan a existir para mantener cómodos a los demás. Eso no es bondad. Eso es abandono personal. Pero nadie les enseña esta diferencia, porque desde pequeños aprendemos algo peligroso. Aprendemos que ser queridos es más importante que ser auténticos. Piensa en un niño. Un niño entiende rápidamente algo silencioso. Cuando se porta como los adultos esperan, recibe aprobación, recibe cariño, recibe atención, y sin darse cuenta, aprende una lección psicológica profunda. Para ser amado, debo adaptarme. Ese mecanismo parece inocente, pero años después puede convertirse en una prisión, porque ese niño se convierte en adulto y sigue buscando aprobación, sigue negociando su identidad, sigue creyendo que el amor debe ganarse, y entonces aparecen personas que detectan eso. Porque sí, hay personas que reconocen la bondad genuina, pero también hay personas que reconocen la vulnerabilidad emocional y saben aprovecharla. No siempre son monstruos. A veces son encantadoras, carismáticas, seductoras, incluso pueden parecer heridas o necesitadas, pero entienden una regla simple del comportamiento humano. Quien no pone límites termina siendo utilizado, y aquí comienza la tragedia. La buena persona cree que está siendo noble, mientras el otro aprende que puede exigir más. Al principio es algo pequeño, un favor, un sacrificio, una concesión, luego otro, y otro, hasta que un día descubres algo doloroso. No eres valorado, eres esperado. Tu esfuerzo dejó de ser un regalo, se convirtió en obligación. Tu presencia dejó de apreciarse, se volvió costumbre. Y cuando intentas detenerte, aparece la culpa, porque has entrenado a los demás a recibir sin límites. Y ahora sienten que les estás quitando algo. No importa cuánto hayas dado. Para quien se acostumbró a recibirlo todo, nunca será suficiente, y eso destruye lentamente el alma. Porque comienzas a preguntarte qué hiciste mal, te esfuerzas más, das más, toleras más. Y cada sacrificio parece alejar aún más el amor que buscas. Es una paradoja cruel.
Cuanto más te abandonas, menos te valoran, porque existe una verdad psicológica incómoda. Las personas suelen respetar aquello que tiene límites, no aquello que se entrega sin medida. Y esto puede sonar duro, pero necesitas escucharlo. La ausencia de límites no inspira amor, inspira consumo. Lo que es ilimitado rara vez se aprecia. Y quizás aquí aparece una resistencia dentro de ti. Tal vez piensas, pero yo solo quería ser buena persona. Y eso es precisamente lo trágico, porque nadie debería ser castigado por tener buen corazón. Sin embargo, la realidad no funciona según nuestras intenciones, funciona según nuestras acciones. Y si tus acciones enseñan que pueden cruzar tus límites, algunos lo harán, no porque todos sean malvados, sino porque la naturaleza humana responde a incentivos. Piensa en esto, un árbol demasiado flexible puede sobrevivir al viento, pero si nunca desarrolla firmeza, terminará doblándose ante todo, y muchas personas viven así, doblándose, adaptándose, silenciándose, hasta olvidar quiénes eran antes de intentar agradar al mundo. Pero hay otra verdad todavía más incómoda. A veces el problema no es solo el miedo al rechazo. A veces existe un deseo oculto detrás de la bondad excesiva, el deseo de controlar el resultado. Sí, eso duele admitirlo, porque dar puede convertirse en una forma silenciosa de negociación emocional. Si soy indispensable, no me abandonarán. Si doy suficiente, me elegirán. Si sacrifico todo, me amarán. Pero el amor nacido de la deuda nunca es amor, es dependencia. Y tarde o temprano, colapsa. Por eso tantas personas bondadosas terminan exhaustas, no porque amar sea malo, sino porque confundieron amor con autosacrificio permanente. Y nadie puede vivir eternamente traicionándose a sí mismo, porque llega un día inevitable, en que miras tu vida y aparece una pregunta devastadora. ¿Quién cuidó de mí mientras yo cuidaba de todos? Y quizás después de escuchar todo esto, una parte de ti todavía se pregunta, entonces, ¿vale la pena ser una buena persona? Y la respuesta es sí, pero no la versión de bondad que te destruye, no la bondad que vive de rodillas, no la bondad que se sacrifica hasta desaparecer, no la bondad que mendiga amor mientras entrega su propia dignidad. Esa no es virtud, eso es una herida disfrazada de moralidad. La verdadera bondad es diferente, es fuerte, es consciente, tiene corazón, pero también tiene columna vertebral, porque una persona verdaderamente buena no existe para ser utilizada, existe para vivir con integridad, que hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Durante demasiado tiempo te hicieron creer que debías elegir, o eres bueno, o eres fuerte, o eres amable, o te respetan, pero esa es una mentira peligrosa, porque las personas más admirables no son crueles. Son bondadosas con límites, compasivas sin convertirse en víctimas, generosas sin abandonar su valor. Y quizás ese sea el aprendizaje más difícil de todos. Entender que decir no también puede ser un acto de amor. Alejarte también puede ser amor. Proteger tu paz también es amor. Porque si destruyes tu alma intentando salvar a todos, al final no salvas a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y aquí aparece una verdad que muchos descubren demasiado tarde. No necesitas que todo el mundo te quiera. No necesitas demostrar constantemente tu valor. No necesitas comprar amor con sacrificios. Las personas correctas jamás te pedirán que te destruyas para permanecer a su lado. Jamás celebrarán tu silencio cuando estás sufriendo. Jamás usarán tu bondad como herramienta contra ti, porque quien realmente te aprecia también respeta tus límites. Y quizás por primera vez entiendas algo. Las buenas personas no siempre pierden. Lo que pierde es la inocencia sin protección. Lo que pierde es la bondad sin autoestima. Lo que pierde es el corazón que olvidó defenderse. Pero cuando la bondad aprende a caminar junto a la dignidad, todo cambia. Porque ya no ayudas por miedo, ayudas por elección. Ya no amas por necesidad, amas desde la libertad. Ya no permaneces donde te rompen, permaneces donde también eres valorado. Y en ese momento ocurre algo inesperado. Dejas de sentirte víctima del mundo y comienzas a convertirte en autor de tu propia vida. Quizás algunas personas se alejen. Quizás quienes se beneficiaban de tu silencio se incomoden. Quizás por primera vez te llamen egoísta, simplemente porque dejaste de ser conveniente. Pero recuerda esto,
Quien se enfada cuando pones límites, muchas veces estaba disfrutando no tenerlos. Y eso no es pérdida. Eso es revelación. Porque perder personas que solo amaban tu sacrificio no es perder amor, es perder una ilusión. Así que la próxima vez que te preguntes por qué las buenas personas parecen perder, hazte otra pregunta. ¿Estoy siendo bueno? ¿O me estoy abandonando? Porque tu bondad merece existir, pero también merece ser protegida. Y tal vez la verdadera madurez no consiste en endurecer el corazón, sino en aprender a mantenerlo noble, sin entregarlo a cualquiera. La vida no necesita que te conviertas en una persona fría, solo necesita que dejes de ser una persona fácil de romper. Y cuando finalmente entiendas eso, descubrirás algo que cambia todo. Nunca perdiste por ser bueno. Perdiste cada vez que olvidaste que tú también merecías amor, respeto y paz.